Nicolás Maquiavelo es uno de esos pensadores que simplemente capturan la imaginación del público. La gente quiere saber qué pensaba, qué escribió y si sus consejos realmente están a la altura de su reputación como sabiduría prohibida. Sin embargo, Maquiavelo es también uno de los filósofos más mal interpretados de todos los tiempos, y lo ha sido durante siglos. Incluso, en ocasiones, ha sido apropiado por personas que buscan aprovechar su popularidad y su reputación sin prestar demasiada atención al contenido real de sus obras. Quizá la concepción más popular que tenemos de Maquiavelo es que fue un monstruo que apoyaba la tiranía, un hombre que no se detendría ante nada para obtener poder y conservarlo, que solo se preocupa por sí mismo y que piensa que los demás pueden ser sacrificados si eso le permite ganar un poco más de influencia. Esta interpretación de Maquiavelo tiene una historia larga y bien establecida. Tal vez su defensor temprano más famoso fue el cardenal Reginald Pole, quien pensaba que Maquiavelo quería que los gobernantes explotaran a su pueblo para su propio beneficio. Una gran fuente sobre esto es el libro de Sidney Anglo, Maquiavelo, el primer siglo. Según este libro, para el cardenal Pole, tal doctrina amenaza la seguridad no solo de los príncipes, sino también de sus súbditos, pues al inducir la locura en los gobernantes, los hace atacar a su pueblo como los lobos y los tigres atacan a las ovejas, o como los zorros atacan a las aves de corral. Aunque, de forma interesante, Anglo señala que todo esto es secundario respecto a la principal preocupación de Pole con Maquiavelo, que es su impiedad. Pole veía el consejo de Maquiavelo, de que un gobernante debía usar la religión principalmente como una herramienta con fines populares y políticos, como la misma idea que impulsó la ruptura de Enrique VIII con Roma. Desde la primera publicación y lectura de las obras de Maquiavelo, y especialmente de El Príncipe, la gente lo ha interpretado como un conspirador que ama a los déspotas y solo busca el poder. Y, siendo totalmente justos con esta postura, es fácil ver por qué alguien podría pensar eso a primera vista, especialmente si solo ha leído El Príncipe. Si se sacan algunas citas de contexto, sería fácil presentar a estos pensadores como auténticos monstruos. Por ejemplo, aquí hay una línea muy famosa de El Príncipe que he visto muchas veces utilizada como prueba de que Maquiavelo era una especie de aspirante a tirano, y cito, ¿qué es mejor, ser amado o temido? La respuesta es que uno desearía ser ambas cosas, pero, como no suelen ir juntas, si hay que elegir, es mucho más seguro ser temido que amado. Digo todo esto para señalar que es perfectamente posible que incluso una persona muy inteligente caiga presa de esta interpretación errónea. El cardenal Pole no era un tonto, y la idea demoníaca de Maquiavelo sigue teniendo tanta fuerza en nuestra conciencia pública que resulta difícil no verse influido por ella cuando nos acercamos a leerlo y a digerir su obra. Encuentro esta percepción incluso entre algunos de sus admiradores modernos que, al menos en Internet, a veces también lo ven como un amante de los tiranos, amoral y hambriento de poder. Incluso dentro del pasaje que mencionamos, podemos ver que las posturas de Maquiavelo son más matizadas de lo que parecen a primera vista. Para empezar, sí muestra preocupación por ser amado por el pueblo, lo que evidencia es que el amor y el temor rara vez se mantienen juntos y que, cuando es necesario elegir entre ambos, el temor resulta políticamente más seguro. Como él mismo lo expresa, ser temido es perfectamente compatible con no ser odiado, y un gobernante no será odiado si no pone las manos sobre la propiedad de sus súbditos ni sobre sus mujeres. Si realmente debe ejecutar a alguien, solo debería hacerlo cuando exista una justificación adecuada y una causa manifiesta. Por encima de todo, no debe apropiarse de la propiedad ajena. Este énfasis en la justificación adecuada y en la causa manifiesta ya complica la idea de que Maquiavelo pensara que los gobernantes debían hacer simplemente lo que quisieran y condenar a todos los demás. De hecho, gran parte de los discursos sobre la primera década de Tito Livio y algunas partes de El Príncipe sostienen que, a menudo, lo que más le conviene al gobernante es hacer lo que es mejor para su pueblo. En los discursos, Maquiavelo argumenta que los sistemas judiciales deben mantenerse absolutamente independientes de los gobernantes y de la política, porque sin ello no habrá sentido de justicia ni imparcialidad en el Estado. Y sin esto, no solo el pueblo será infeliz, sino que el propio Estado probablemente será inestable, colapsará y dará lugar a un descontento generalizado y, finalmente, a la rebelión y al caos.
Considero que la confusión surge a veces porque Maquiavelo a menudo intenta simplemente describir el mundo de la política tal como lo ve, y la política no siempre es un terreno de conejitos suaves, abrazos y sonrisas. Esto es especialmente cierto en El Príncipe, donde rara vez hace referencia a la moral. Pero la misma actitud descriptiva se observa en obras menos conocidas como El arte de la guerra, donde Maquiavelo se ocupa en gran medida, o incluso por completo, de lo que considera una buena práctica militar y un buen gobierno en relación con los asuntos bélicos. Sin embargo, cuando Maquiavelo hace pronunciamientos morales o basados en valores, no son a favor de la tiranía. Argumenta que las repúblicas son la mejor forma de gobierno, tanto por razones morales como prácticas. En términos prácticos, piensa que son más estables porque equilibran adecuadamente los intereses del pueblo y de la nobleza. Pero también tiene un argumento moral, apela al bien del pueblo y al bien del Estado en su conjunto. De hecho, es muy crítico con los tiranos y con los nobles y aristócratas en general, a quienes suele retratar como codiciosos y avaros. Como él mismo lo expresa, tan grande es la ambición de los grandes, es decir, de los nobles, que, a menos que en una ciudad se los mantenga a raya por diversos medios, esa ciudad pronto será llevada a la ruina. Maquiavelo con bastante frecuencia contrasta deliberadamente la prudencia del juicio colectivo del pueblo con la perspectiva limitada y codiciosa de los nobles y de los príncipes. En el discurso 58 de los discursos sobre Tito Livio, sostiene que un pueblo contenido por las leyes juzga con mayor prudencia y constancia que un príncipe individual, reconociendo incluso que con ello defiende una posición que todos los escritores atacan. Esta insistencia repetida y vehemente en el valor, e incluso en la necesidad, de la participación del pueblo en el gobierno resulta difícilmente compatible con la idea de que Maquiavelo fuera un tirano. Por lo general, cuando recomienda que un líder haga algo poco escrupuloso, es porque cree que eso redundará en beneficio de su pueblo. Cualquier beneficio personal para el propio gobernante es, en última instancia, secundario respecto a ese objetivo. Esta es la base sobre la que, por ejemplo, justifica que Rómulo asesinara a su hermano Remo. Del mismo modo, cuando en El Príncipe sostiene que un gobernante a veces debe ser cruel, este es su razonamiento. Un líder no debe preocuparse por ser tachado de cruel cuando lo que está en juego es mantener a sus súbditos leales y unidos. De hecho, será más compasivo que aquel cuya compasión excesiva conduce al desorden público. No se trata de elogiar la crueldad por sí misma ni de acumular poder personal, se trata de reconocer el mal menor y de no tratar la política como un juego idealista, porque eso terminará produciendo resultados peores para las personas a las que se gobierna. Otra de las ideas que suele plantearse en torno al Príncipe es que se trataría de una sátira. Dudo, sin embargo, en utilizar aquí el término mito, no porque esta interpretación sea completamente implausible, sino porque, en el discurso popular contemporáneo, a menudo se presenta como el significado secreto y definitivo del texto. Algo supuestamente objetivo y demostrable, pero accesible solo para quienes saben leer entre líneas. Aunque esta es una interpretación que puede adoptarse respecto al Príncipe, se trata de una posición extremadamente minoritaria. La idea es que, aunque El Príncipe pueda parecer un conjunto genuino de consejos sobre cómo obtener y mantener el poder, en realidad sería un panfleto que muestra cómo los líderes abusan de su poder para enriquecerse a costa de sus súbditos. Esta lectura tiene una historia larga y consolidada, y resulta más plausible que la idea de que Maquiavelo fuera un aspirante a tirano. Incluso fue defendida por Rousseau, quien pensaba que El Príncipe exponía las formas en que los gobernantes se comportaban ante un pueblo que comenzaba a despertar. En su obra El contrato social escribe: mientras fingía dar lecciones a los reyes, dio grandes lecciones al pueblo. El Príncipe de Maquiavelo es el libro de los republicanos. El problema de afirmar que El Príncipe es una sátira es que muchos de los consejos que aparecen en la obra coinciden muy estrechamente con los consejos que Maquiavelo ofrece en los discursos, solo que situados en un contexto monárquico que él no considera ideal. Por ejemplo, tanto en El Príncipe como en los discursos, recomienda que los gobernantes se aseguren de utilizar adecuadamente la apariencia de la religión, sean o no religiosos ellos mismos. De manera similar, Maquiavelo es claro en que tanto las repúblicas como los principados deben, en ciertas circunstancias, engañar o mentir a su pueblo para preservar la cohesión y la moral necesarias para sobrevivir.
Asimismo, mantiene su controvertida recomendación de aplastar por completo a un enemigo o bien convertirlo en aliado, pero no mostrar una clemencia intermedia entre ambas opciones. Compárese este pasaje de El Príncipe. En general, hay que mimar a las personas o destruirlas. Si se les hace un daño leve, se vengarán; si se les destruye por completo, no podrán hacerlo. Con este otro de los discursos, conviene seguir el modo de proceder romano, que ante todo consistía, como dirían los franceses, en hacer las guerras cortas y decisivas. También consideremos este pasaje de El Príncipe, en el que Maquiavelo analiza el caso del emperador romano Cómodo, y cito: «Pasemos a Cómodo, quien podría haber conservado el imperio con gran facilidad. Pero el hombre era cruel, brutalmente cruel, y para dar rienda suelta a su apetito y a su avaricia contra el pueblo, se dedicó a congraciarse con los soldados y a corromperlos. No tenía tampoco ningún respeto por sí mismo, y a menudo bajaba a la arena del anfiteatro para combatir con los gladiadores. Hizo tantas cosas sórdidas e indignas de un emperador que sus soldados llegaron a despreciarlo. Odiado por el pueblo y despreciado por el ejército, acabó cayendo víctima de una conspiración». Como vimos en la sección anterior, todo esto sugiere que la crueldad excesiva no es una virtud política, sino una estrategia fallida para cualquier gobernante que busque conservar el poder. Una explicación más sencilla para la aparente inconsistencia entre los ideales republicanos de Maquiavelo y El Príncipe es, precisamente, esta idea de hacer lo mejor posible en una mala situación. Sin embargo, más allá de estas afirmaciones relativamente directas sobre Maquiavelo y su obra, puede observarse una tendencia creciente en la forma en que este pensador es presentado en el discurso popular. Esta tendencia va acompañada de una desinformación considerable, visible en la proliferación de citas que no pueden rastrearse en ninguna de sus obras. El problema no sería tan grave si estas citas, aun siendo inexactas, reflejaran de algún modo su pensamiento. De hecho, una de las citas más famosas que se le atribuyen, «El fin justifica los medios», no aparece literalmente en su obra, pero sí resulta indicativa de su orientación general hacia una ética consecuencialista. Incluso en ese caso, la frase suele mal interpretarse, pues se la asocia exclusivamente con fines personales, cuando Maquiavelo suele pensar en términos del bien de la comunidad política o del Estado. Sin embargo, las pseudocitas modernas presentan a Maquiavelo como si su interés central hubiera sido la gestión de relaciones personales o la manipulación psicológica cotidiana, cuando en realidad su preocupación principal era la política concreta de las ciudades-estado italianas del Renacimiento. Su figura se utiliza como marco estético, pero la conexión con el Maquiavelo histórico y con sus escritos es débil. De este modo, es reutilizado para enseñar cómo dominar una sala de juntas o cómo controlar una conversación, y en ese proceso la figura real y sus textos se diluyen hasta casi desaparecer. No hay nada inherentemente problemático en tomar algunas de sus ideas y aplicarlas a contextos distintos, como el ámbito organizacional o empresarial. De hecho, algunas de sus observaciones pueden trasladarse legítimamente a otros ámbitos. Por ejemplo, un director de empresa podría encontrar útiles sus recomendaciones acerca de la imparcialidad y de la percepción de imparcialidad en los mecanismos punitivos o judiciales. Señalar estas conexiones no constituye una tergiversación. El problema es que, en muchos casos, no es eso lo que está ocurriendo, y no se distingue con claridad entre lo que Maquiavelo realmente dijo y las extrapolaciones modernas que se construyen a partir de ello. Un ejemplo ilustrativo es una frase que suele atribuírsele, y cito: «Este mundo no funciona sobre la base de la justicia. Funciona sobre las primeras impresiones, sobre la percepción, no sobre la sustancia». Esta formulación distorsiona su pensamiento al sugerir que Maquiavelo hablaba de interacciones cotidianas, cuando su análisis se refiere a contextos de gobierno. La idea parece inspirarse vagamente en un pasaje del Príncipe donde afirma que los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que tocan, pero ese comentario aparece en un contexto muy específico: la necesidad de que un gobernante parezca virtuoso ante el pueblo, independientemente de sus creencias privadas. En esa misma sección, Maquiavelo insiste en que, al final, los gobernantes son juzgados por los resultados sustantivos de sus acciones. Maquiavelo concede importancia a las apariencias, pero no en detrimento de los resultados reales. Además, este enfoque tiende a presentar su pensamiento como una colección de reglas absolutas,
lo cual contradice uno de los rasgos más constantes de su obra, la centralidad del contexto. Salvo algunas excepciones claras, como su rechazo frontal a los mercenarios, Maquiavelo rara vez establece reglas universales. Por el contrario, insiste en que el éxito político depende de la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Él mismo lo afirma explícitamente: el gobernante exitoso es aquel cuyo modo de actuar se ajusta a los tiempos, mientras que quien fracasa lo hace por no saber adaptarse. La estructura misma de El Príncipe refleja esta preocupación. Maquiavelo distingue entre gobernantes que heredan el poder, que lo conquistan por la guerra o que lo obtienen mediante un golpe. Sin embargo, muchos de estos contenidos contemporáneos separan completamente su pensamiento del contexto histórico en el que fue formulado. Esto es problemático en cualquier pensador, pero especialmente en Maquiavelo, para quien la atención a la historia era fundamental. Dicho esto, no tiene sentido limitarse a la queja sin ofrecer alternativas. Por ello, si alguien quiere acercarse a Maquiavelo de manera más rigurosa, vale la pena considerar algunas vías más directas y fieles a su obra. Uno de los efectos más visibles del prestigio de un pensador es que su reputación termine por precederlo. Esto puede parecer un logro, pero también introduce la siguiente dificultad: el autor se interpreta a través del estereotipo que lo rodea. Este fenómeno afecta a muchos filósofos, y Maquiavelo es un ejemplo especialmente claro. La percepción colectiva de su figura condiciona las ideas que se le atribuyen y, con frecuencia, oscurece lo que realmente escribió. En primer lugar, incluso más que muchos otros pensadores, Maquiavelo está profundamente influido por su contexto político e histórico particular. Por ello, una buena forma de comenzar es con una biografía del propio Maquiavelo. Luego vienen los textos primarios. No siempre es fácil saber por dónde empezar, pero si el interés es su filosofía y su teoría política, los dos textos fundamentales son los que más hemos mencionado: El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. De estos, como ya hemos señalado, los discursos presentan la visión de Maquiavelo de forma mucho más completa y fiel, aunque también son más exigentes y están escritos de manera más compleja. El Príncipe, en cambio, es extraordinariamente accesible. El reverso de esa accesibilidad es que no recoge toda la profundidad de su pensamiento y, en cierto modo, ofrece una versión más condensada de sus ideas. Maquiavelo tiene otras dos obras importantes que no hemos tratado con el mismo detenimiento: Historia de Florencia y El arte de la guerra. Probablemente sean de menor interés si el objetivo es comprender su filosofía política de manera directa, pero merece la pena mencionarlas. El arte de la guerra es un tratado sobre la práctica militar en la Italia del Renacimiento y es conocido, entre otras cosas, por subestimar el impacto futuro de las armas de fuego. Historia de Florencia, como su título indica, es una historia de la ciudad que Maquiavelo tanto amaba. Puede resultar muy reveladora para quien quiera comprender su pensamiento con mayor profundidad, ya que la forma en que interpreta los acontecimientos históricos arroja luz sobre cómo entiende su propia situación política. Sin embargo, también es una obra extensa y exigente, aunque muy citada por los estudiosos para captar los matices de su pensamiento. La mejor defensa contra las malas interpretaciones sobre Maquiavelo es, probablemente, una mayor familiaridad con sus textos. Gran parte del valor de leer obras como las suyas, o las de cualquier pensador o figura histórica, reside precisamente en sentarse con el libro delante, enfrentarse a sus ideas y permitir que éstas nos desafíen. En resumen, Maquiavelo nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el mundo. Nos lleva a preguntarnos si nuestros principios morales realmente producen los efectos que decimos buscar y si, en determinadas circunstancias, no deberían ser revisados o incluso dejados de lado en favor de un bien mayor. Maquiavelo defendía la participación del pueblo en el gobierno, pero también sostenía que las repúblicas solo se mantienen estables y prósperas cuando sus ciudadanos son leales y están unidos. Veía en la educación el medio para alcanzar ese objetivo, y en la cultura y la religión herramientas para consolidarlo. Al mismo tiempo, pensaba que un gobernante debía ser lo suficientemente lúcido como para prescindir de esas virtudes cuando las circunstancias lo exigieran. Como hemos señalado en un video anterior, y esto resulta crucial para entender su pensamiento, Maquiavelo no pretende que los malvados destruyan el mundo, sino que los buenos sean lo bastante astutos como para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de lobos.
El papel del gobernante consiste precisamente en asumir personalmente los costos morales del poder, cargando con los pecados necesarios del gobierno y sacrificando, si es preciso, su propia conciencia en favor del bien común. Por todo ello, Maquiavelo sigue teniendo mucho que enseñarnos. No conviene descartarlo como un simple apologista del mal ni reducir su pensamiento a caricaturas. Lo adecuado es leerlo con atención, con espíritu crítico y sin miedo a las incomodidades que su filosofía inevitablemente plantea. Como nos enseña Maquiavelo en los discursos, quien analice cuidadosamente las cosas pasadas comprenderá mejor las presentes y podrá prever las futuras.